¿Qué tal, amigos? Otra vez con ustedes en el artículo de la semana. Estaba justamente leyendo un libro que se ocupa, como tantos, en ese tema específico de la capacitación. Y el artículo que quiero compartir con ustedes hoy es justamente un artículo que escribí ya hace algunos meses atrás sobre la capacitación que yo llamo home delivery, o sea, una capacitación entregada a domicilio. En principio, quiero leerles textualmente 2 o 3 párrafos del artículo que ustedes tienen a la vista. Capacitar en general implica aumentar el conocimiento y el poder de decisión que tengo ante los desafíos cotidianos del entorno y la tarea. La capacitación, entonces, jerarquiza mi potencia capaz. Con estas palabras, con este texto, yo comienzo este artículo. Y, como podrán ver ustedes cuando lean en detalle el artículo, que potencia capaz está subrayado o está en todo caso resaltado en itálica. Y luego un segundo párrafo que a partir del que vamos a dar algunos puntos centrales de este artículo. Aproximadamente a la mitad del desarrollo digo, el malestar en la empresa siempre es síntoma de que algo es disfuncional a las necesidades del equipo laboral. La gente, y esto está resaltado como pueden ver ustedes en negrita, se preocupa precisamente de lo que la empresa no se ocupa. Ocuparse es ya controlar la mitad del problema. Bien, entonces tenemos por un lado que desarrollar el concepto de capacitación y el concepto de potencia capaz. Y por otro lado hago una diferencia entre ocuparse y preocuparse. Por lo general, nuestra cultura, tanto dentro del ámbito laboral como fuera del ámbito laboral, es una cultura que yo definiría como de la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Pre-ocupación. Es justamente una actitud que tenemos frente a un hecho que nos preocupa, en la medida en que tomemos conciencia, obviamente, de ese hecho, pero frente al cual lo único que podemos hacer es decir, tengo temor de que esto ocurra o me parece que no lo estoy controlando. Y nos quedamos allí, es decir, la preocupación es justamente la instancia previa a la ocupación. Cuando la preocupación es una actitud que me permite poner sobre la mesa, desarrollar los factores de riesgo vinculados al tema que me está justamente preocupando, es una instancia operativa, es decir, yo detecto un problema o con mi actitud preventiva pienso que determinada situación, que puede ser una situación productiva, de atención al cliente, una situación vinculada al desarrollo, al crecimiento de la empresa, del grupo, del equipo, etc., y evalúo, diagnostico algo que puede ser potencialmente un problema o que ya está siendo un problema, y al diagnosticarlo y poner sobre la mesa todos los elementos, todas las variables, todos los factores que están en juego, comienzo a partir de un buen diagnóstico, abro un paréntesis, diagnosticar es justamente acceder a un conocimiento en el aquí y ahora, es decir, es un corte vertical, es un corte transversal sobre el desarrollo de un tema. Entonces yo digo, hoy hago este diagnóstico, hoy la situación es esta, y esta situación tiene una historia, trato de mirar justamente retrospectivamente cuáles son los factores que no han sido debidamente evaluados o controlados o propuestos que han dado lugar a esta situación que me está preocupando, y cuál podría ser el pronóstico si no intervengo, es decir, a futuro,
si no intervengo corrigiendo estos desvíos, estos factores hoy potencialmente problemáticos, pudieran ir desarrollándose negativamente a futuro. Una vez que hago eso, esa preocupación tiene que estar asociada directamente con una cuestión operativa, que es justamente proponer las herramientas para corregir lo que me está preocupando. Y ya proponiendo las herramientas y llevándolas al terreno de la acción, estoy ocupándome del tema. Y bien, cuando hablamos de capacitación, podemos hablar de capacitación en dos aspectos: una capacitación reactiva y una capacitación preventiva. La capacitación reactiva es aquella a la que yo acudo a partir de que he detectado un problema. Entonces, para corregirlo, capacito a mi personal justamente para que tenga la potencialidad necesaria para poder corregir el problema, y al mismo tiempo toda capacitación reactiva, es decir, a partir que el problema empieza a aparecer, es también preventiva, evita futuros problemas. Pero mejor que la capacitación reactiva, que a veces es inevitable, es la capacitación preventiva. Es decir, aquella capacitación que hace que justamente por dotar al empleado, al integrante del equipo, de una potencialidad, de una competencia adecuada, evita justamente a futuro la aparición de los problemas que hoy tengo y que desencadenan o que convocan a mi preocupación. Es decir, que la capacitación preventiva es ante todo ocuparse de que las cosas no aparezcan. Esta es la esencia de la prevención. Y bien, respecto al tema de la capacitación, y vamos a vincularlo con esta primera frase que yo les leí, de la potencia capaz. ¿Qué es la capacitación y por qué hablamos de potencia capaz? Justamente, en principio tenemos que hacer una diferencia entre competencia y desempeño. Ya en artículos anteriores hemos desarrollado este tema. Sabemos que la competencia tiene que ver justamente con un elemento de capacitación, es decir, la persona es potente, tiene la capacidad potente para cumplir adecuadamente, conoce el tema sobre el que trabaja, conoce técnicamente, es lo que llamamos capacitación específica. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto dentro del ámbito comercial, el ámbito de la venta. A una organización comercial frente o ante sus empleados con distintos grados de experiencia en relación a la incorporación del producto que están ofreciendo, la capacitación específica, en este caso, supongamos que fuera una capacitación en aula o una capacitación dentro de la compañía, ya rápidamente vamos a ir a ese tema para ir promediando y también definiendo algunas características de los conceptos que hacen a este artículo. La capacitación específica, decía, tiene que ver con lo que se llama capacitación de producto, es decir, la persona tiene que conocer las características del producto, para qué sirve, cuál es la relación entre el usuario y el producto, cuántas alternativas hay, cuántos modelos en relación a otras marcas, etc. Esta es una capacitación de características específicas. Y esa capacitación específica, en la medida en que esté hecha de manera continua y sistemática, que, perfeccionará la competencia, hará del vendedor, en este caso, una persona competente. Pero cuidado, porque acá aparece otro elemento, el elemento que llamamos capacitación inespecífica, que es la capacitación vincular o la capacitación contextual, que va mucho más allá, lo incluye desde luego, pero va mucho más allá de la capacitación específica. Y esta es la capacitación relacional. Es decir, es la capacitación que hace que la persona conozca la manera de tratar a distintos clientes, los distintos estilos de personalidad, su propia personalidad, la diferencia, el manejo de la emocionalidad, las distintas circunstancias motivadoras en relación a la compra del producto, etc. ¿Y por qué digo que es muy importante esta capacitación inespecífica? Porque la capacitación inespecífica o vincular, o llamémosle capacitación del factor humano, que hace a la mejoría del recurso humano en general, facilita que la competencia se transforme en un buen desempeño. El desempeño es justamente el resultado de sumar la competencia más la situación, la organización del trabajo
y el sistema de trabajo y el liderazgo. Es decir, todas estas cuestiones hacen que una buena capacitación también tenga el equivalente de un buen desempeño. Cuando hay una buena capacitación específica, pero una mala capacitación inespecífica, o las condiciones y la situación del contexto de trabajo es mala, por ejemplo, por un liderazgo inadecuado, por situaciones incontrolables dentro de la organización, el desempeño baja. Hay muchos factores, ahora no podemos hablar de esos, pero cuando el desempeño baja es un síntoma de que algo está sucediendo. Ya sabemos que un buen clima laboral, en general, más una buena capacitación específica, corresponde sin duda una buena atención clientelar. Y para ir cerrando, o para cerrar definitivamente esta introducción al artículo de la capacitación Home Delivery, digamos que tradicionalmente tenemos dos tipos de capacitación, ya desde el punto de vista de la modalidad de la capacitación. En aula, es decir, es esa capacitación que se suelen dar dentro de las consultorías, de los institutos de capacitación, donde las personas, en grupo, individualmente, en general corporativamente, acuden a tomar determinados cursos de capacitación. Esto tiene evidentemente sus características positivas, en la medida en que esté también, no solo sea tan teórico, sino que se generen situaciones, por ejemplo, de juego de roles, ejemplos y más. Pero, desde mi punto de vista, la mejor capacitación, aquella que surge como la más adecuada y además para el capacitador observar las condiciones contextuales, es aquella que se conoce en la jerga de los recursos humanos, en la jerga de la capacitación de los recursos humanos, como capacitación in company, es decir, dentro de la compañía. Es aquella donde yo llevo la temática de capacitación dentro de la compañía y en el contexto en que el sujeto está durante todo su día de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? A veces se puede pensar, bueno, pero dentro del contexto de trabajo a veces es difícil por el tema de las horas, por en qué momento lo hago, después de las horas de trabajo, dentro de las horas de trabajo, eso hay que verlo en distintas circunstancias y posibilidades. Pero llevar la capacitación en el contexto de trabajo es extraordinario. ¿Por qué? Porque yo veo cómo se maneja esa persona en su contexto, entre comillas, natural. Es decir, veo las condiciones y medio ambiente de trabajo y a partir de ahí puedo diagnosticar y puedo ir observando y corrigiendo, y la parte teórica se complementa inmediatamente con los ejemplos que yo puedo observar como capacitador. Es decir, le digo, bueno, vieron lo que pasó hace un rato cuando estábamos, y yo observo que ustedes, esto tiene que ver con, es decir, que es una manera de contextualizar en tiempo real esa capacitación. Bien, dejamos acá, los invito, como siempre hago semanalmente, a que ustedes puedan leer en detalle, en la medida que les haya interesado el tema, este artículo, Capacitación Home Delivery, y como siempre espero con mucho gusto algún punto de vista, una crítica, preguntas y demás a el correo afcrrhh@gmail.com, y también invitarlos como siempre a recorrer el sitio www.albertofarias.com. Bien, les agradezco como siempre y nos vemos a través de este medio la semana próxima con un nuevo artículo de la semana. Gracias.